Hola, buenos días a todos. Bueno, algunas ya os he tenido posibilidad de hablar y saludar. Primero deciros que para mí es un honor estar aquí y poder contar en este foro pues, cuál es mi experiencia profesional y transmitiros mi pasión por las tecnologías, que creo que es pues, la principal o el objetivo fundamental de esta presentación. Vamos a ver, voy a hacer 3 partes en la presentación. Primero hablaré un poquito de mí, de mi trayectoria y por qué estoy aquí. En segundo lugar, de mi empresa, que también estoy aquí gracias a ella y creo que, que es una empresa que he dedicado casi toda mi vida profesional, a la que me siento muy ligada también emocionalmente. Y luego, la parte de divulgación, vamos a ver cómo las tecnologías de la información están cambiando nuestro mundo, en qué momento tecnológico vivimos, qué estamos viviendo y qué nos espera. Bueno, un poco sobre mí, soy vecina vuestra, yo nací en Zamora, mi madre Morales de Toro, mi padre Corrales del Vino, no sé si conocéis la zona. Toda mi familia es zamorana, yo cuando me dicen llevo muchos años viviendo en Madrid, pero yo soy zamorana y me gusta mucho, voy menos de lo que me gustaría, pero bueno, pues la verdad que estoy muy orgullosa de serlo. Mi carrera la hice en la Universidad Politécnica de Madrid, soy ingeniero superior de telecomunicación. Y bueno, ya he contado a las niñas que tampoco fue una cosa de gran vocación desde los 14 años, decir, quiero ser ingeniero de telecomunicación. La verdad es que no. Siempre he tenido mucha curiosidad y las ciencias eran una manera divertida de satisfacer esa curiosidad. Siempre se me dieron bien la física, las matemáticas, la biología. Y llegado a hacer la EBAU de entonces, que era la selectividad, y ver mi nota, pues bueno, pues estuve chequeando y ahí sí que influyó en mi decisión a qué dedicarme, un poco ver el mercado laboral. En aquel momento ingeniería de teleco era la de moda y bueno, se demuestra que sigue estando de moda porque ¿qué haríamos sin las comunicaciones? Y decidí apostar por esa carrera y fue bien. Me gustó, hice la especialidad de radio, aunque luego me he dedicado más bien al mundo de las tecnologías de la información. Y, por ejemplo, yo el año que salí de la carrera fue cuando se liberó GSM, los teléfonos móviles como los conocemos ahora. ¿Quién concibe ahora la sociedad sin teléfonos móviles? Bueno, pues yo aquello lo viví. En cuanto a mi vida personal, estoy casada, tengo un hijo de 19 años que también está haciendo una ingeniería, una hermana que veis ahí que también es ingeniero de teleco. Y mi carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en Hewlett-Packard Enterprise. Luego os contaré un poquito la historia de la empresa. Me ha dado muchas cosas, pues sale uno con su formación académica, pero la formación profesional que tengo ahora ha sido gracias a HP. Toda mi experiencia profesional, vivencias personales, pues ha sido un camino muy, muy bonito con HP y lo llevo, la verdad es que muy dentro. De aficiones, pues bueno, la gente que nos dedicamos a la técnica y las mujeres también tenemos aficiones como tiene todo el mundo. Me encanta la música, me veréis en un concierto de rock, en un concierto de música clásica, me da igual mientras sea buena la música. Y de hecho, veis ahí una foto, estuve muchos años en un coro polifónico en Madrid, hacíamos conciertos, ensayando, es una cosa semiprofesional. Y otra, mi gran pasión es el atletismo, la carrera. Me encanta correr. Ahí me veis, pues bueno, si me dicen ¿de qué estás orgullosa en tu vida? Bueno, pues de muchos aspectos, de mi marido, mi hijo, pero profesionalmente al haber podido hacer una ingeniería, pues algo que sí que es verdad que me siento muy orgullosa. Y otra cosa, aunque parezca dentro del campo del ocio, es haber acabado 3 maratones. Eso pues ha sido para mí pues muy importante el saber que cuando te propones algo, pues lo puedes conseguir. Contaba antes que, bueno, en esto de las mujeres somos pocas en muchos ámbitos, pues yo cuando empecé a correr también eran muy pocas mujeres las que corríamos. Te miraban como el bicho raro. Pero bueno, no puedes permitir que nadie te diga esto es de mujeres, de hombres o de... No, es una cosa que te gusta hacer y cuando te gusta hacer algo hay que apostar y tirar para adelante. Dentro de mi trayectoria en HP se ha dividido en 2 fases. Luego os contaré qué es soporte y qué es ventas y todo esto. Pero bueno, mi carrera se ha dividido en 2 grandes bloques dentro de HP. La primera es soporte, que iba a arreglar las cosas, los equipos informáticos cuando se estropeaban.
Y, bueno, parte dura, porque siempre era un marrón, cuando te llamaban, oye, se ha caído la base de datos, que esto no funciona. Entonces, para allá corriendo y situaciones de mucho estrés, que es que si no me arreglas la base de datos no salen los camiones, que es que si no el hospital está medio caído, que es que si no, pues en bancos también, instalabas un clúster de alta disponibilidad pues para que las cosas siempre estén disponibles. ¿Eso qué me ha aportado profesional? Primero, conocimiento técnico, porque es algo ya aplicado cuando sales de la carrera, mucho hands-on, que decimos nosotros, o sea, estar tú ahí haciendo las cosas, y eso es lo que realmente te hace interiorizar el conocimiento técnico. Pero lo más importante fue, en la relación con los clientes, el ponerse en sus zapatos, el saber cómo los sistemas informáticos pueden influir en la vida de los clientes. Y ponerse en sus zapatos es una cosa que luego me ha servido mucho en mi fase de preventa, el pensar qué es lo que necesita el otro, qué es lo que es importante para él. El ponerse en ese lugar, yo creo que es el éxito, gran parte de luego del trabajo de preventa. Y luego ahí estuve 2 años y medio en soporte y luego ya el resto del tiempo he estado en preventa. Preventa es como hacer puzzles, les contaba antes. Yo por una parte tengo los productos que fabrica mi empresa, que me los tengo que conocer al dedillo. Por otra parte, tengo aplicaciones software que no hace mi empresa, y sobre todo y fundamentalmente las necesidades del cliente. Entonces, encajamos las necesidades con mis productos, con los productos software. Y luego encima le ponemos los servicios a las personas que tienen que ir a ejecutar los proyectos. Es como hacer puzzles y es muy interesante, porque la parte mejor, se lo comentaba antes, es el contacto con los clientes, el conocer sus problemáticas. Tú les ayudas, pero yo aprendo mucho de ellos todos los días. Hay muchos compañeros de carrera, han hecho muchos saltos profesionales. Yo sigo en HP y sigo en preventa porque nunca me he querido desligar del lado técnico. Posibilidades de evolución profesional tenemos muchas. Se puede evolucionar a ser ventas, a ser marketing, a ser otras cosas. Incluso dentro del lado técnico ser jefe, pero yo lo que más me llena es seguir haciendo. Tengo mentalidad de técnico y creo que tampoco para eso hay límites. Hay sí un trabajo muy grande de reconversión, no de reconversión, de irse adaptando a las nuevas tecnologías, de un estudio continuo. Os decía antes que lo de qué bien, acabé la carrera, se acabó de estudiar. Pues no. Yo tengo 49 años, sigo estudiando, todas las semanas hago un montón de cursos, de formación, porque esto avanza muy deprisa. Y el seguir en ello pasa por estudiar y seguir formándose. Además de la formación, que creo que es algo muy interesante, que cuando empecéis a trabajar tenéis que buscar empresas que os den formación o que vosotros veáis que va implícito en ese trabajo seguiros formando, porque eso, a ver, es imprescindible para realizar vuestro trabajo, pero también es lo que os va a dar, es vuestro activo. Vuestro conocimiento va a ser vuestro activo para toda la vida y es lo que os va a servir y es lo que vais a llevar siempre con vosotros. Otras cosas van y vienen, pero vuestro conocimiento es lo que siempre vais a tener para ser buenos profesionales. Otra cosa muy importante que he encontrado en HP es el trabajo en equipo. No estamos solos en el mundo, ni los técnicos, ni los que se dedican al I+D, son personas con los pelos así que están metidas en un laboratorio, ellos consigo mismo. Es fundamental la colaboración con tus compañeros. Es importantísimo aprender no solo de los cursos que hagas, sino de ellos, de sus experiencias. Es muy importante la colaboración con empresas externas. Cuando os comento que yo hago puzzles, la pieza del puzzle, que es cosas que yo no fabrico, por ejemplo, SAP, una de mis áreas de especialidad es un software, SAP, que se creó pues, para la gestión de las empresas. Yo me conozco el software de SAP al dedillo en el aspecto de cómo se adapta a la infraestructura. A lo mejor le propongo una máquina al cliente que no está certificada o que no se puede poner. Bueno, pues este tipo de cosas obliga a tener también una colaboración muy estrecha con esas empresas. Y luego la flexibilidad es otra de las cosas muy importantes que he encontrado en HP. Yo creo que las empresas americanas, y esta es americana y además de California, como vais a ver, pues tienen unos valores diferentes. El trato a las personas, el respeto a la vida de las personas y el hacer las cosas fáciles es una de las cosas que son primordiales para este tipo de empresas. Entonces, la flexibilidad, que aquí no se trabaja por horarios, se trabaja por objetivos. Si yo tengo que entregar un trabajo y tengo que ir a un cliente la semana que viene, yo puedo estar un día sin dormir y, salvo las reuniones de equipo que tengo que hacer y que tengo que colaborar con otras personas, la parte de trabajo que depende de mí no está marcada por un horario, sino por lo que tengo que hacer.
Entonces, si hoy por la tarde necesito ir a casa porque estoy más concentrada o necesito la tarde para hacer algo, nadie me va a decir nada, mientras yo cumpla con mi obligación. Creo que a mí me gusta esa forma de funcionar, porque las empresas creen en las personas dan a las empresas. Y eso es una de las cosas que HP lo tiene como muy claro. Pues bueno, mi empresa es HP, os estoy todo el rato, en realidad se llama Hewlett Packard Enterprise, es un poco difícil de pronunciar y bueno, hay problemas todos en nuestra empresa cuando vamos a las recepciones. Aquí, ¿de dónde viene? Pues es un poco problemático, entonces abreviamos con HPE. Hay que distinguir porque ahora hay HP y HPE, que en un tiempo fuimos una única empresa, pero ahora no tenemos nada que ver. ¿Qué hacemos ahora en HP? Pues lo que hacemos es diseñar y construir y vender a los clientes soluciones de hardware y a veces software asociado para resolver sus problemáticas. Respondemos o a problemas concretos que nos plantean los clientes o les proponemos plataformas sobre las que ellos puedan desarrollar sus ideas. Pero básicamente es vender equipos informáticos, vender software a nivel de esos equipos, muy básico, no el software de aplicación, como os comentaba, de SAP o de Oracle, que lo hacen otras empresas, no, software para el manejo de la infraestructura y también servicios para resolver esa problemática. Como veis, facturamos, vendemos más de 30.000 millones de dólares todos los años, estamos en 90 países, somos más de 60.000 empleados y nuestro presidente, Antonio Neri, le pasa un poco como a mí, ha desarrollado toda su carrera en HP, veis que es un sitio donde también te dejan un poco llegar donde tú quieras llegar. Él empezó también de soporte, pero además de soporte telefónico, el que llama a los clientes, tengo un problema, y él telefónicamente respondía, y ahora es presidente de la compañía, ha pasado por muchos sitios. Quiero decir que es una empresa que te brinda, sin tener que ir a ninguna otra parte, una posibilidad de expansión profesional pues, muy importante. ¿Dónde nació HP, que en aquel momento era HP? Nació en este garaje. Fuimos Hewlett y Packard, que fueron los fundadores de la empresa, pues se conocieron en Stanford y pues en aquel momento donde las ideas no era tan fácil llevarlas a cabo, pero ellos tuvieron una idea, venga, vamos a juntarnos y vamos a hacer cosas. Y se juntaron en este garaje, que sigue existiendo y es uno de nuestros símbolos. Allí empezaron su carrera y lo primero que hicieron fue un oscilador, que era un aparato con el que Disney hizo su película Fantasía. A partir de ahí todo fue una progresión, se metió en el mundo de los ordenadores personales, de las calculadoras, del mundo de la impresión, también de los aparatos de analítica médica, aparatos de medida también para equipos electrónicos, en el mundo de los grandes servidores. Hubo fusiones, esto ya sabéis, las empresas van creciendo, hay muchas fusiones, muchas splits, separación de empresas, y hubo un momento en el que éramos muy grandes. Teníamos la parte de ordenadores personales e impresoras, grandes ordenadores empresariales, una división de software y teníamos una parte de servicios muy importante. Decisiones empresariales lo que han hecho es que al final nos hemos quedado con la parte exclusivamente de equipos informáticos para entornos empresariales, y es lo que somos ahora. ¿Por qué Hewlett y Packard y no Packard-Hewlett, que casi no sé ni pronunciar? Bueno, ellos tiraron una moneda al aire y salió que fuera Hewlett y Packard, y por eso es el nombre, eso es un poco la anécdota. Esta es la transición en personas, y he querido poner esta slide para que veáis que también hemos tenido presidentas mujeres. Carly Fiorina, que es la que veis en 1999, fue la que hizo la fusión entre lo que era Compaq y HP en aquel entonces. Entonces, gran parte de lo que somos ahora también es debido a esa fusión. O sea, toda la parte de servidores empresariales deriva de lo que fue Compaq. El tema de las fusiones empresariales es una cosa importante en lo que son la evolución de las empresas. Nuestro presidente actual, que lo veis ahí, es José María de la Torre, que es presidente no solo de España, sino estamos organizados el clúster sur de Europa. La segunda mujer, Meg Whitman, mucho más reciente, la veis ahí, pues bajo Meg Whitman fue cuando se han hecho todas las separaciones. Carly Fiorina junto, pues Meg Whitman ha separado. Estos son las cosas de las empresas. Y sin meter mucho rollo, ¿cómo estamos organizados? Ya más o menos lo he contado. El I+D no se hace en España, el I+D se hace lamentablemente en Estados Unidos, pues así, una multinacional americana, y lo que tenemos aquí es una oficina de ventas, lo que hacemos es trasladar a los clientes esos productos como os he comentado. Entonces, yo estoy aquí en lo que es Hybrid IT, que es el IT híbrido, ahora vamos a contar eso y por qué se llama así esto. Las empresas luego tenemos mucho marketing, muchos palabras extraños para definir cosas que luego conceptualmente son muy simples. Pero bueno, estamos en esta parte
Y aquí hay vendedores y preventas. Entonces, yo trabajo con vendedores, el vendedor es el que hace más los precios, es la parte más económica del asunto. Yo estoy en la parte técnica. Les decía antes que siempre el dicho de los vendedores tienen el alma negra y los preventas la tenemos blanca todavía. Es decir, nosotros no atendemos a razones económicas, que es lo peor, nosotros atendemos a razones técnicas, que es por eso me he mantenido yo aquí, porque además me gusta eso cuando dicen, ¿pero esto cuánto cuesta? Y yo, ni idea, esto el comercial. Te eximes un poco de esa parte que es no más fea en el sentido, es, bueno, pues para mí que no aporta nada, ¿no? De cara a darle una solución a un cliente. Hombre, tenemos que tener en la cabeza que hay soluciones súper chulas, que, bueno, que podemos, pero son millonarias, entonces no podemos hacerlo eso. Yo estoy asignada a comercial, o sea, he pasado por muchos sectores y eso también ha sido muy chulo. En HP he estado en sector sanitario, en sector de finanzas. Ahora mismo estoy, por una parte, con un comercial que trabajamos la parte de oil and gas, o sea, todo lo que son Repsoles, CLH, Enagas, todo este tipo de clientes, el Corte Inglés. Bueno, he estado, ahora en este momento no, pero llevé Carrefour. Y por otro lado, estoy llevando Ministerio de Interior y Justicia, o sea, todos los ejércitos, Guardia Civil, Policía. Veis, dos mundos que no tienen nada que ver, que es que vas a una reunión y al día siguiente vas a otra y dices, uff. Entonces, en sector público, y además soy contribuyente, como todos vosotros, pues que cuando vas a vender una solución es, vale, no vamos a tirar la casa por la ventana, que es dinero de... Vamos, sí tirar la casa por la ventana en el sentido de cumplir la funcionalidad, pero no... O sea, que sí que se mira, en cierta manera, que las soluciones sean, bueno, pues que se puedan comprar realmente, ¿no? Muy importante también, y a mí me gusta trabajar en un entorno en el que la ética sea un factor importante. Hay una empresa que veis ahí que se llama Ethisphere, que bueno, es una empresa dedicada a controlar el comportamiento ético de las empresas. Estamos muy orgullosos de que nuestra empresa el año pasado, bueno, nos han dado el premio 2019, pero es del año pasado, a la empresa más ética del mercado. No os podéis imaginar la cantidad de cursos que tenemos que hacer internamente de conductas empresariales, conductas de negocio para cumplir, que todos los empleados seamos muy conscientes de que en este mercado tan competitivo, que es muy competitivo, tengamos que... No se puede vender ni a cualquier precio. Hay que tener unos criterios éticos, porque si no, esto es a muy corto plazo. Y trabajar en una empresa donde esto se vigila tanto y que nos dan estos reconocimientos es muy importante. Y luego, otro tema que os interesará a la gente joven, es estupendo que os interese tanto, que es el tema del medio ambiente. No sé si habéis oído hablar de la economía circular. La economía circular hasta ahora es una economía lineal, yo creo cosas y cuando se pasan de moda o no me sirven, las desecho. Entonces, estoy, por una parte, digamos que estoy cogiendo materia prima que a lo mejor va a llegar un momento en que no tenga y estoy haciendo, por otro lado, por la otra línea, estoy generando un montón de desperdicio. La economía circular lo que trata es de los desperdicios que tengamos, volverlos a la materia prima. En eso HP es una empresa también muy consciente y estamos intentando, de hecho, tenemos una planta en Andover que es la planta de reciclaje de sistemas informáticos más grande del mundo. Entonces, si hasta ahora lo que decíamos es, bueno, el progreso que lleva el progreso, pero el progreso como vosotros, el móvil de última generación. ¿Qué hacemos con el móvil de primera generación que ya no nos gusta porque no tiene la cámara súper chula y nada? Lo tiramos, ¿no? Entonces, no podemos seguir en esa filosofía porque el planeta tiene unos recursos limitados y porque no es sostenible ni para la humanidad ni para las empresas. La economía circular nos tiene que dar otra visión de las cosas. Entonces, yo puedo pensar, uy, tengo una infraestructura antigua con la que estoy perdiendo dinero porque es antigua. ¿Y si cambiamos el paradigma? Digo, oye, estos activos antiguos me pueden dar un valor. Pues de esto se trata. Tenemos una planta, esa planta en Andover, reciclamos el 89% de los equipos informáticos que llegan, encuentran otro lugar, en otros sitios donde no haga falta tener el equipo informático de última moda. Les encontramos un nuevo sitio donde puedan servir. Del restante, el 97% vuelve a ser materia prima para crear recursos informáticos. En esa fábrica solo generamos un 0,4% de desperdicio de todo lo que nos llega. Y estamos intentando llegar al 0%. Estos temas de responsabilidad social creo que también son muy importantes a la hora de considerar una empresa. Aquí tenéis unas fotos de cómo es la fábrica esta de Andover. Y proyectos interesantes, pues esto os va a sonar así un poco futurista, pero es que son proyectos que están en la realidad.
La DZNE es una institución alemana que se dedica a la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en Estados Unidos hay 6 millones de personas afectadas por estas enfermedades y en Alemania 1,7 millones. Y estos números mundialmente se estiman unos 50 millones de personas. Estos números aumentan a una progresión inimaginable, hasta el punto que las estimaciones es que en el 2050 todo el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se tendría que destinar a la sanación de estas enfermedades, con lo cual no hay medicinas, tenemos que buscar otras alternativas. Bueno, esta empresa se está intentando hacer de una biblioteca genómica. Lo que están haciendo es buscar datos del genoma de todas las personas. Cuando una persona llega con unos síntomas que pudieran ser la enfermedad, lo que se trata es comparar su genoma con su información genética con la que tenemos en esta librería. Y de ahí sale, pues sí, esta persona tiene altas probabilidades, está en un estadio X, y solucionar o intentar darle medicación en ese. Entonces, ¿qué pinta HP? Bueno, pues HP con su proyecto de Machine, ahora vamos a hablar un poquito de la memoria persistente y todas estas cosas, lo que hace es trabajar en memoria fundamentalmente. Trabajar en memoria, traducirlo como muy rápidos. Se mueve. Entonces, el tema de ser capaces de procesar muy rápidamente la información es lo que nos permite descifrar y almacenar esa información genética. Pues eso lo estamos haciendo con una máquina de HP que se está desarrollando en los labs y que se está adaptando para este proyecto concreto. Y el otro proyecto muy importante es el de la NASA y el viaje a Marte. Bueno, la humanidad siempre hemos tenido nuestra vista puesta en la Luna, en Marte. Es que la NASA ahora oímos mucho hablar de mandan sondas a Marte. Lo que se quiere es que llegue un ser humano. ¿Cuál es la problemática actual? Una onda de radio a la velocidad de la luz tardaría 20 minutos en llegar de la Tierra a Marte y otros 20 minutos en volver. Si el astronauta tuviera un problema, muy mala pinta. ¿Qué hacemos con este proyecto? Lo que se necesitaría es una máquina que procesara datos en el extremo, que también es otra de las tendencias, lo vamos a ver, y fuera capaz, de forma inteligente, de dar una solución al astronauta en ese momento. ¿Cuál es el problema de llevar esa máquina? El largo viaje y los rigores espaciales. Hay un montón de partículas energéticas que influyen en que los servidores no funcionen correctamente. Lo que hemos hecho es embarcar uno de nuestros sistemas, que se llama Apolo, también con un nombre muy espacial. Se ha embarcado en el transbordador Dragon, se ha llevado a la Estación Espacial Internacional y va a dar miles de vueltas para simular la distancia que tendría que recorrer a Marte y ver cómo esa máquina aguanta esos rigores espaciales y cómo es capaz de coger datos del entorno y analizarlos y proponer cosas. Entonces, esos son proyectos muy futuristas, pero que están en marcha y que creo que tienen un impacto social muy importante. Y luego, por último, eso es mi equipo de preventa. Lo que os decía, es muy importante el trabajo en equipo y para que veáis que en el trabajo no es todo, hay mucha diversión. Esto aquí nos llevaron hace 2 mesecitos al Camino del Rey en Málaga, que es impresionante, es un camino ahí colgado en los acantilados. Y es muy importante, al final es como una especie de familia, compartimos en los trabajos muchas horas. Y al final este tipo de actividades nos hacen conocernos personalmente, tener mucha más confianza. Y luego participa HP en iniciativas pues, como esta, que estoy yo hoy aquí. Por ejemplo, este año tuvimos también a la visita de personas discapacitadas a la oficina y les enseñamos cuál era nuestro trabajo, les gustó, fue una experiencia muy bonita. Y también estamos, entre otras, en la Junior Achievement, que es pues, para niños y niñas más pequeños que vosotros, pues enseñarles también este mundo de la tecnología que es tan apasionante. Y bueno, esta ha sido la parte que os comentaba, cómo es mi empresa, y vamos a ver cómo las tecnologías de la información están transformando nuestro mundo. Si hacemos un breve repaso, y ahora lo estaréis viendo en historia, todas estas cosas, cuál ha sido la trayectoria de la humanidad. La humanidad ha tenido una evolución y durante esa evolución hay escalones en los que se ha producido un salto cualitativo importante. La primera fue hace más de 9.000 años, la revolución del Neolítico. Pasamos de ser una sociedad, una especie recolectora a productora. O sea, fue cuando surgió la agricultura y la ganadería que trajo como consecuencia
el establecimiento, pues ya no éramos nómadas, sino que nos asentábamos y trajo pues, los pueblos y que serían más tarde ciudades. Eso fue uno de los cambios fundamentales de la humanidad. La segunda tuvieron que pasar muchos años, como veis, para considerar otra revolución, otro salto cualitativo. Y fue la revolución industrial que se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII. Todas las revoluciones se han sustentado sobre avances técnicos concretos, más o menos. Aquí, inevitablemente, la máquina de vapor. ¿Qué supuso esta revolución? Pues la mecanización del trabajo productivo, lo que antes era manual, pasaron a hacerlo máquinas. También la primera globalización, la máquina de vapor que trajo el tren, una manera mucho más rápida que lo que se conocía de trasladar a las personas de un lado a otro. Ya empezábamos a globalizar un poco el mundo. Aprovecho aquí para decir que en las revoluciones hay mucho miedo, cuando hay una revolución pues como la que vivimos ahora, que muchos puestos de trabajo se ven en peligro, y es cierto, pero hay que verlo como una oportunidad para las personas. Hay puestos de trabajo que van a estar más en peligro, pero es que hay otros muchos que se van a crear. Porque si vemos esta revolución, oye, ¿qué vamos a hacer las personas a partir de ahora? O sea, no vamos a, si lo que hacíamos nosotros lo van a hacer las máquinas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues diseñar máquinas o dedicarnos a otras cosas. Los trabajos van cambiando y eso es lo importante, el saberse adaptar. La segunda revolución industrial, como veis ahí, fue pues, en la segunda mitad del siglo XIX y muy ligada a nuevas formas de energía, el petróleo y sobre todo la electricidad. ¿Nos imaginamos un mundo ahora mismo sin electricidad? Pues evidentemente no. Trajo también a nuevas formas de comunicación. La radio, trajo el teléfono, cosas que hoy en día, esto yo creo que fue una de las revoluciones más importantes y que nos hicieron ser como somos ahora. La tercera ya se aproxima mucho más y yo ya la hemos vivido, sobre todo los más mayores que estamos aquí, vosotras no, que se produjo en la segunda mitad del siglo XX y va muy ligado al tema de Internet, de los ordenadores personales, de los grandes sistemas de cómputo. Aquí pasamos de un mundo analógico a un mundo digital. Y también, ¿alguien puede vivir ahora sin Internet? Pues probablemente no. Todos nuestros trabajos, nuestras vidas diarias se basan mucho en la comunicación global. Esto sí que supuso la globalización total, el que lo que se hace en un sitio del mundo, en otro sitio pues, sea conocido minutos más tarde. Y bueno, pues un cambio espectacular. Y ahora lo que vamos a hablar en el resto de la presentación es de la cuarta revolución industrial o revolución digital, la que estamos viviendo en el siglo XXI. Esto está ligado a tecnologías como la bioingeniería, la nanotecnología, la ingeniería genética, el procesamiento en cloud, el blockchain, muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, el mundo de los datos. Esta etapa yo destacaría que nos ha traído la democratización de la tecnología, porque mucha de la tecnología, años antes, era feudo o estaba en posesión de pocas personas. Pero es que ahora todos usamos la tecnología. Entonces, aludiendo también un poco a este programa, hablábamos antes que la tecnología llega a todos los sitios y a todas las personas, a grupos heterogéneos, a hombres, mujeres, de distintas culturas, de distintas religiones. Sin embargo, la tecnología está diseñada por un grupo pequeño y homogéneo de personas. Por ejemplo, las mujeres, pues desgraciadamente todavía no tenemos tanta presencia como quisiéramos. Y la tecnología tiene que estar diseñada por grupos heterogéneos, porque el uso va a ser por grupos heterogéneos. Y eso es muy importante a la hora de llevar todas las capacidades y de atender a esa diversidad de público, ¿no? Habréis oído hablar mucho de la revolución, de la transformación digital de las empresas. Lo tenemos todos los días. ¿Qué es la transformación digital? Pues esas tecnologías sobre las que se sustenta lo que comentábamos, el procesamiento en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, cómo somos capaces de llevarlo a las empresas para que hagan sus procesos de negocio. Entonces, eso es la revolución digital. Y esa democratización que nos trae en la economía de la idea. Cualquiera que tenga una idea puede llevarla a la práctica, porque si sabéis programar, os conectáis a Microsoft Azure, que hasta da un mes gratis, y ahí vais a tener las APIs, las máquinas, todo para llevar a cabo esa idea. No hay nada que frene. La tecnología la tenemos a nuestra disposición para hacer realidad los sueños más increíbles, como vamos a ver.
Bueno, este señor es el director del Foro Económico Mundial y lo que dice es que estamos en una revolución pues, sin precedentes. De hecho, pues, uno de los avances son los procesadores neuromórficos en los que está trabajando el MIT. Esos procesadores son procesadores diseñados a la manera del cerebro humano y lo que dice Google es que supondrán avances más importantes que supuso, por ejemplo, el fuego. Pues veremos, ¿no? Sobre todo veréis y participaréis. El resto de la presentación de todas estas tecnologías sobre las que se sustenta esta cuarta revolución industrial, vamos a hablar un poquito de los sistemas empresariales y cómputo en la nube, del poder de los datos, de lo que es el cómputo en el extremo y el IoT, que también lo habréis oído hablar, y de tecnologías de blockchain, que creo que ha habido una ponente que vino hace poquito a hablar más específicamente. Yo voy a hablar el bloque que menos y de cómo son los sistemas informáticos, es lo que trabajo yo, cómo es la parte de ese puzzle que yo hago que se dedica a cada uno de estos bloques. Pues vamos allá. Vosotros seguro que todos tenéis PC en casa. ¿Cuáles son las? Mira, pues esto lo saqué de mi ordenador, de mi laptop para trabajar. Pues son sistemas que tienen 16 GB de RAM, procesador de hasta 4 cores, el mío estaba muy bien, 475 GB de disco. Ahí ejecutamos nuestras aplicaciones, nuestro PowerPoint, nuestro Excel, nuestras cosas a nivel de casa. Las empresas no es algo muy diferente, solo que la escala es mucho mayor, pues tienen aplicaciones como la que os comentaba, SAP o grandes bases de datos, o aplicaciones que les ayudan a solucionar su problemática de negocio. ¿Qué necesitamos ahí? Sistemas gigantes. En arquitectura vamos a ver que es igual a esto, solo que a escalas en las que hablamos de memorias de terabytes, de almacenamiento de petabytes, ahora vamos a ver las escalas, y en la que estamos hablando de máquinas que pueden tener cientos de procesadores. Esto es lo que les va a servir a las empresas para ejecutar sus aplicaciones. ¿Dónde están esas máquinas? Esas máquinas que son, esto de aquí, bueno, muchas veces hay disco por separado porque ya esa cantidad de disco no cabe en lo que es el servidor, ahora lo vamos a ver, pero están metidos en grandes centros de datos, que ya por sí mismos los centros de datos son una virguería, porque imaginaos todo ese equipamiento dentro, el calor, se tienen que estar refrigerados, la alimentación eléctrica de todo esto. Luego son centros que tienen que tener certificaciones para que estén prevenidos contra incendios, inundaciones. Aquí está el core de las empresas. Porque ahora mismo también otro de los efectos de esta revolución es, hace unos años, con la revolución primera industrial, lo que les decía en época de Internet, que fue cuando las empresas empezaron a sustentar sus negocios sobre el IT un poco un dolor, era, ya está el de las máquinas aquí, algo que tienes que tener inevitablemente. Hemos cambiado las tornas y ahora es la tecnología la que sustenta el negocio, la que da ideas al negocio. Le dice, oye, que puedes hacer esto más rápido. Entonces, es importantísimo. Sin esto, las empresas no podrían funcionar, casi ninguna, ni los colegios, ni las universidades, ni nada. ¿Cómo ha sido la evolución? Pues mira, la evolución de los sistemas básicamente ha sido en cuánta memoria, cuánto procesador puedo tener. Pero básicamente es esto que veis aquí, es una CPU, que es lo que procesa la información, una memoria, que es el almacenamiento, es donde están los datos, disco y unas tarjetas de red con las que los humanos, los usuarios, nos conectamos a esas máquinas. Bien. Hablamos de memoria y hablamos de disco. Son dos sistemas de almacenamiento. ¿Por qué dos diferentes? Bueno, pues la memoria es muy rápido, muy rápido. El llevar el dato de la memoria al procesador son nanosegundos. Sin embargo, el disco es mucho más. ¿Y por qué tenemos disco y memoria? Pues la memoria tiene una cosilla que no está muy bien, que es volátil. Es cuando se me va la alimentación eléctrica, todo lo que tenga en la memoria lo pierdo. Con lo cual, tengo que tener un sistema de almacenamiento secundario, que es el disco, que es más lento, pero que me va a garantizar la integridad de los datos, que si la máquina se apaga no voy a perder información. No podemos perder información. No pueden las empresas y vosotros tampoco. Cuando perdemos fotos y eso, pues qué fastidio, ¿no? Pues esto llevarlo a nivel empresarial no es fastidio, es perder muchos millones de euros. Claro, ¿qué ocurre? La CPU se diseña en silicio y ahí hay componentes que son transistores y resistencias. Hay una ley, que es la ley de Moore, que dice que cada 2 años se va doblando el número de transistores, la tecnología avanza tan rápido que vamos doblando el número de transistores y componentes que está en esa plaquita de silicio. ¿Sabéis cuánto mide la plaquita de silicio? Estamos en tecnología de 14 nanómetros, o sea. Bueno, el tema es que la tecnología está llegando
a no poder más. Ya con esas quieren llegar a tecnología de 10 nanómetros, pero es que ya no van a caber más transistores. ¿Qué es lo que se está haciendo entonces? Pues cambiar. Estamos cambiando muchas cosas. Entonces, esto que desde el principio de los tiempos, los ordenadores, los sistemas informáticos grandes, sigue siendo lo mismo, estamos cambiando cosas y estamos haciendo, por ejemplo, memoria no volátil, es decir, un medio de almacenamiento tan rápido como la memoria, pero que no se vaya al apagar la luz. Eso cambia los programas, cambia un montón de cosas. Estamos trabajando en la sustitución del cobre por comunicaciones ópticas. Eso va a ser una gran revolución y estamos en ello. De hecho, nosotros tenemos ya máquinas preparadas para que puedan tener ese tipo de comunicaciones. ¿Eso qué hace? Te evita la disipación, se genera mucho menos calor y evita otros muchos problemas y además permite tener un rendimiento muchísimo mayor. Estamos trabajando en esos procesadores neuromórficos que emulan nuestro cerebro y que van a ser 10.000 veces más rápidos. Estamos trabajando en un montón de cosas que nos vendrán, que supondrán otra revolución. En almacenamiento, más brevemente, pues igual, los discos duros, todos lo sabéis. Cuando necesitábamos mucha información, pues lo metíamos. Estos dispositivos solo tienen discos, se enganchaban a las máquinas, entonces ya el disco lo sacamos de las máquinas y las máquinas se conectan al disco y hacen ahí sus tareas. Y ahora estamos en una cosa que es todo definido por software. Hablábamos antes de la programación, todo es programación, pues ahora es todo definido por software. ¿Qué es esto? Servidores, como los que hemos visto, con mucho disco interno al que le pongo una capa de software y esa capa de software es la que define el almacenamiento, la que lo protege. Entonces, esto está muy de moda y lo oiréis mucho, lo de las arquitecturas definidas por software. ¿Y qué es la nube? Bueno, pues vosotros utilizáis nube. Cuando nos conectamos a Instagram, a Facebook, tenemos la aplicacioncita en el móvil, pero no se está ejecutando se está ejecutando en el móvil, pero lo que está haciendo es tirar de unas cosas, un sitio que no sabemos dónde está, por eso es la nube, en el que se guardan nuestros datos y con el que nos estamos comunicando permanentemente. Cuando abrís vuestra aplicación de Facebook, lo que está haciendo es comunicarse a través de Internet con la nube. A nivel empresarial, vosotros conocéis y todos utilizamos la nube, pero a nivel empresarial está pasando, una vez más, exactamente lo mismo. Ahora los clientes se ven en la disyuntiva de ¿quiero tener mi propio centro de datos, eso que hemos visto lleno de máquinas y servidores, o prefiero irme a la nube? Porque me voy a la nube y allí puedo crear servidores. ¿Qué me hace falta? Comunicaciones. Yo lo que hago es, son los tres grandes proveedores, Google, Microsoft Azure y Amazon, pues son los tres grandes proveedores de nube. ¿Yo qué hago ahí? Pues en vez de tener una máquina física que dice, oye, HP, tráeme una máquina. No, yo cojo, me conecto a una URL, lo vais a ver, y ahí defino mi máquina y ahí ejecuto mis procesos. ¿Qué me da esto? Pues el centro de datos, por ejemplo. Y dices, pues qué guay. ¿Qué me da? También me da APIs que yo puedo utilizar para desarrollar mis aplicaciones. Me da entornos para hacer mi inteligencia artificial. Me da muchas cosas. ¿Cuál es el problema de la nube? Pues bueno, uno de los problemas es que pierdo control sobre dónde está el dato. El dato lo empiezan a manejar ellos, todo lo manejan ellos, no sabemos dónde está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues volvemos a que esto tenemos que adaptarlo a nuestro marco legal y a la forma que hacemos las cosas. Pues, por ejemplo, sector público es complicado sacar datos fuera de España por un tema de privacidad y confidencialidad. Entonces, hay veces que a clientes no pueden irse a la nube. Y otros muchos clientes prefieren mantener su gobierno sobre sus datos y decir, oye, yo esta aplicación que es muy crítica y que me soluciona este proceso de negocio, lo voy a poner en mi CPD, mi centro de datos. Lo que vemos es que los clientes están tirando de ambas cosas y por eso lo que os decía del hybrid IT es los clientes ahora mismo tienen tecnologías de la información híbridas, tienen en sus centros de datos y tienen en la nube. Bueno, esto os he querido, es una tontería, yo estoy suscrita, entonces no se ve muy bien, pero te conectas a una URL y aquí hay un catálogo y dices, dame una máquina virtual o una máquina de 4 gigas, 2 procesadores y que tenga 300 gigas de disco. La hago aquí y yo me conecto y ya tengo mi máquina. ¿Y está? ¿Dónde? En la nube. ¿Y qué hay detrás de la nube? Porque decís, bueno, vale, ¿y qué es la nube? Pues la nube no son más que centros de datos gigantescos que tienen estos proveedores. Gigantescos. En este caso, por ejemplo, Microsoft sí que nos compra máquinas a HPE para hacer sus CPDs, pero, por ejemplo, Google y Amazon se las fabrican ellos. O sea, y son gigantes, como veis. Hay una serie que me gustaba a mí mucho, Silicon Valley, que me veo yo muy reflejada en las empresas americanas, y hay uno que se pierde en un CPD y se muere por ahí. Pues son gigantes y son muy espectaculares. Os recomiendo, hay muchos vídeos en YouTube que veáis, hay uno de Google, y es increíble, increíble.
Bueno, ¿y qué oportunidades tenéis profesionales? Pues podéis ser preventa, como yo, podéis ser preventa de hardware, de software y de servicios cloud. Yo os comentaba que yo tengo la certificación también de arquitecto de soluciones para cloud para Azure. Podéis ser arquitecto de soluciones, programador, podéis ser administrador de sistema y podéis ser consultores. ¿Los consultores qué hacen? Pues recomiendan a los clientes qué tienen que hacer para poner sus soluciones. Es un poco como lo que hago yo, pero a más alto nivel y teniendo en cuenta más cosas de la ecuación, más parámetros de negocio de los clientes. Tenéis muchas oportunidades aquí. En empresas como la mía, en empresas tan chulas como Google, ahí tenéis muchísima oportunidad. Bueno, y nos vamos al poder de los datos. Esto me apasiona, yo creo que es el bloque que más me gusta de todos. Los datos son oro. Es la propiedad intelectual que generan las empresas y que generáis vosotros para conseguir información. Ahora lo vamos a ver, la cantidad de datos que nos rodean es impresionante y se pierden todos. Si fuéramos capaces de conseguir información de esos datos, podríamos hacer un montón de cosas. Las empresas empiezan a ser conscientes. Si veis en encuestas que se les hacen, la mayoría de ellas están destinando muchos presupuestos y mucho esfuerzo a implantar soluciones de este tipo. ¿Y qué es el Big Data? Vosotros también lo vivís. Si buscáis una cosa, que yo busco zapatillas de correr y luego me conecto a Facebook y me están apareciendo todo el rato zapatillas de correr, ¿por qué? Pues hay un Big Data detrás de eso. Los grandes, Google, Facebook, que fueron los creadores de los Big Data grandes, de los sistemas de datos grandes. Pues lo que hacen es coger todos nuestros datos, los correlan con, las personas que tienen 40 años, ¿qué tal? Les gustan las zapatillas rojas para correr, pues ellos te van a sacar un anuncio de zapatillas rojas. O cuando vamos a los supermercados, ¿por qué están los plátanos junto a la nocilla? Pues porque alguien ha analizado que el que compra plátanos compra nocilla. Entonces te lo ponen todo junto para que lo compres y ya te ahorran el pensamiento de me tengo que ir a la nocilla. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes y las empresas sacan muchísimo valor de todo eso. Por ejemplo, pues Airbus es una empresa ya conocida, pero utiliza aplicaciones de Big Data, de grandes datos, pues primero para las predicciones meteorológicas, saber cómo tiene que gestionar sus rutas de vuelos, también cómo tiene que gestionar los vuelos cuando llegan a los aeropuertos. Facebook, pues también, ¿qué tiene Facebook? No tiene ningún activo. ¿Qué es lo que tiene? Nuestros datos. Y todo su negocio, que cotiza en bolsa, por cierto, está basado en nuestros datos. Airbnb, ¿qué tiene? ¿Tiene hoteles? ¿Tiene algo? No, también es una empresa, es una idea que a alguien se le ocurrió de, venga, vamos a compartir datos de usuario. O ING Direct, que es una empresa, una banca que tiene un historial de más de 140 años, pero que ahora mismo no tiene oficinas físicas y todo se basa en datos, todo su negocio se basa en datos. ¿Qué es un dato? Pues la definición así sacada, hay muchas definiciones, pero es una representación simbólica de un valor. ¿Qué es un dato digital? Pues cuando esa representación la hacemos a base de ceros y unos, en última instancia, que es lo que hacen los sistemas informáticos. ¿Un dato es información? No, no es información. Vosotros mandáis muchos mensajes, las empresas generan muchos logs, muchas transacciones. ¿De esas transacciones es información? No, son datos, es esas piedras que veíamos, la arenilla con el oro, tengo que sacar el oro, tengo que sacar la información. Y para hacerlo necesito unos sistemas informáticos y un software para hacerlo. Y esos son lo que son los sistemas de Big Data. Además, la cosa se complica. Hace unos años, ¿cuáles eran las fuentes de la información para las empresas? Pues todas las transacciones, que eso era muy fácil. Era, he vendido tantos productos. Todo eso que daba son datos que son muy fáciles de trasladar a una tabla, a un Excel, que vosotras conoceréis. Pero hay otro tipo de información, que es todo esto que vemos aquí, que es la información de los sensores, del Fitbit que llevo ahora mismo, de los móviles, de la domótica que tenemos en nuestras casas, de sensores que hay en las fábricas. Toda esa información no es estructurada, no la puedo almacenar en una tabla, en un Excel, de fulanito vendió un coche rojo, una fecha. No es esa información, es una información que es muchísimo más difícil de tratar. Y además, vamos a los volúmenes, pues esto pasa a cada minuto. No vamos a dar todas las cifras, pero lo que se genera es impresionante. Tan impresionante que cuando habláis de vuestra la tarifa que tenéis de móvil, ¿de cuánto hablamos? De gigas, ¿no?
estamos en esta pelotilla de aquí, en la del 10 a la 9. Toda la información que hay en el mundo es esto de aquí. Vamos a ver luego con un ejemplo que os vais a quedar muy sorprendidos. Y la previsión para el 2025 es que vamos a estar en los zettabytes. Vuelvo aquí. Los zettabytes están aquí y ya le estamos poniendo nombre a lo siguiente, que esto que veis aquí, 1 y 2, es que HP ha propuesto que el 10 a la 27 se llame Xenabyte y el otro Williabyte, pero eso no está decidido. Pero esto os lo he querido poner para que veáis que ya estamos pensando en magnitudes de datos inimaginables. Luego lo vamos a ver con un ejemplo de un avión. ¿Y dónde se producen esos datos? Pues en los centros de datos de los clientes y en la nube, como acabamos de ver, en el extremo, en vuestras casas, en las fábricas, en un hospital, en una tienda de ropa, eso es el extremo. No, en una tienda de Zara, cuando vamos, allí no tienen un centro de datos, pero recogen muchos datos de los clientes. Y esas veces los datos no se pueden llevar. Pero bueno, no me voy a adelantar, eso lo contaremos en el cómputo en el extremo. Y luego tenemos un montón de sensores, del reloj que me llevo a correr, tenemos un montón de sensores que también nos están generando esa información. Entonces, ¿qué es el Big Data? Pues son sistemas informáticos y un software que es capaz de procesar datos que por su tamaño, velocidad y variedad otros sistemas no serían capaces de hacer. O sea, son sistemas informáticos muy específicos para tratar todos esos datos. ¿Y qué es? ¿Cómo son los sistemas informáticos? Aquí bajamos un poquito, tampoco demasiado. Pues son un servidor, que ya hemos dicho lo que es un servidor, es como un PC, como el que tenéis en casa, pero gordo, en el que tiene mucho disco. Aquí le ponemos un software que se llama Hadoop. Y estos son un montón. Pues muchas cosas. Aquí entran nuestros datos y de aquí obtenemos información. Como veis, lo de Hadoop es muy simpático porque son todo animalitos. Bueno, se ha ido haciendo así. El creador de Hadoop, Doug Cutting, este señor, pues creo que trabajó en Google. Su hija tenía un elefantito que era su mascota, de peluche. Entonces, él le hacía mucha gracia y por eso el símbolo de Hadoop es el elefantito. Luego, todas las nuevas aplicaciones, pues se le ha ido poniendo nombres de abejas, este es el Hive, hay el Zookeeper, que es una herramienta de gestión, bueno, pues todo ese ecosistema es así. Es un ecosistema muy complejo, muy cambiante. Si veis lo que había hace un año, pues lo que hay ahora ya, o sea, las aplicaciones estas dejan de estar de moda en 2 años y los que trabajamos en esto hay que estar siempre muy consciente de esto. Por eso os decía que esto lleva a tener que estar continuamente estudiando y buscando. ¿Y dónde aplicamos Big Data? Pues bueno, estos son unos ejemplos, es que realmente en toda nuestra vida. Podemos coger datos y se está aplicando en un montón de sitios, en sanidad, en el que se cogen, pues el ejemplo que decíamos de ZNE, el de hacer una biblioteca con información genética y el encontrar patrones, pues eso lo estamos haciendo. En telecomunicaciones, en cualquier sector, en la agricultura, todo esto puede tirar de Big Data. Y ahora vamos a ver un vídeo, me callo un poquito, que me parece muy emocionante. A mí me lo pusieron en esta formación que hemos tenido en París, que os he comentado, me pusieron este vídeo y me encantó. En realidad no es de HP, es una de esas empresas con la que colaboramos, que se llama NVIDIA, y bueno, vamos a verlo. I'm a visionary, exploring a universe of data to sharpen our view of the most distant galaxies, and studying black holes to help prove Einstein's theory of gravitational waves. I am a healer, giving doctors the power to turn mountains of data into life-saving breakthroughs, identifying diseases like leukemia from a simple drop of blood, even in our own homes, and finding new ways to bring cures to market faster. I am a protector, keeping our oceans safe from invasive species, and helping our crops flourish while minimizing pesticides. I am a helper, assisting customers in stores and the disabled in their homes. I am a navigator, mapping our world 1 millimeter at a time,
and making even the largest self-driving vehicles safer for the long haul. I am a creator, learning to paint from the masters and applying their styles to create original works of art. I am a teacher, analyzing 500,000 player moves every game to identify strengths and weaknesses, and a learner, discovering new strategies from complex games. I am even the composer of the music you're hearing. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Bonito y emocionante, ¿verdad? Una cosa que me impresionó, esto parece muy futurista, pero son realidades. Y lo que más me gusta es mentes brillantes en todo el mundo. La tecnología nos lo da, pero esto tiene que haber mentes brillantes. Ojalá podáis trabajar en alguno de estos proyectos. La inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas. Es otro bloque, también trabaja con grandes bloques de datos. Lo que pasa es un poquito diferente en el concepto. La inteligencia artificial está más destinada para darnos respuestas a partir de esos datos, pero en tiempo real. ¿Qué es la inteligencia artificial? No es una cosa, aunque ahora se menciona mucho, no es una cosa de ahora. Lo que pasa es que antes estaba circunscrita a ámbitos más o académicos de investigación y ahora, con esta democratización de la tecnología, nos llega y la utilizamos, somos usuarios. La inteligencia artificial es tratar de hacer que las máquinas se comporten como lo haría un humano, a través de algoritmos informáticos. Entonces, bueno, hay el machine learning. Es una forma de que las máquinas piensen como humanos o se comporten o que den respuestas como lo haríamos los humanos sin necesidad de hacer programas explícitos. El machine learning es, tú le presentas, haces unos algoritmos, siempre hay una parte de programación, pero tú le presentas unos datos y esos algoritmos son capaces de comportarse como lo haría una persona y dar una respuesta. Y lo que veis, el deep learning, es un subconjunto de machine learning que es hacer algoritmos que se comporten como las neuronas. Esto es un poco difícil de entender, pero es así. La neurona que tenemos aquí, tenemos el núcleo, las dendritas, y sabéis, las neuronas en nuestro cerebro se pasan impulsos y el núcleo de la neurona hace su tarea. Bueno, pues aquí estos son programas informáticos que tratan de emular el comportamiento de una neurona. Estos serían las dendritas. Por cada una de las dendritas entra información, le damos un peso a la información y lo que hace el núcleo es una función matemática. Hace una función matemática. Entonces, una vez que el algoritmo se ha hecho, sirve para predecir un dato. Entonces, esto lo vais a entender mejor. Bueno, luego redes neuronales hay más o menos complejas y también tenemos que hacer los datos, primero tienen que tener una transformación previa de limpieza, de ver qué datos sirven para entrar en un sistema de inteligencia artificial. ¿Pero cómo funciona esto? Pues primero tenemos que tener un sistema de entrenamiento, un sistema informático que tiene que ser muy potente, ahora os contaré qué característica tiene que tener. Entonces, aquí le metemos un montón de fotos, vamos a verlo con un ejemplo, fotos de animales, venga. Entonces, aquí, en esta máquina, se ejecutan unos algoritmos de deep learning que hacen los programadores, ahí es donde entraríais vosotras, ¿no? Hacéis unos algoritmos, que es al fin una red neuronal, en el que tú le dices, oye, ¿esto es un perro? No, esto es le va diciendo, o sea, esto le vas diciendo si con estos algoritmos se van entrenando para dar una respuesta correcta, de aunque cuando llegue una foto, predecir qué es lo que voy a tener. Una vez que está el sistema entrenado, ¿qué es? Sistema entrenado es que los algoritmos sean los correctos. Esto se puede ejecutar en vuestro móvil, en sistemas informáticos que no tienen que ser tan potentes. Entonces, aquí le meto una foto de un perro y con estos algoritmos que he aprendido, pero aquí, en vuestro móvil, es capaz de detectar si es un lobo o un perro. Siempre me lo va a dar en términos de probabilidad, es decir, esta foto, con toda probabilidad, va a ser un perro. Y para que os hagáis una idea de dónde estamos llegando con esto, ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial que se aplican mucho, por ejemplo, al reconocimiento de imágenes y de voz, estamos llegando a tasas de reconocimiento de imágenes más altas que el ojo humano. Da un poco de miedo, pero es así. ¿Qué tienen estos sistemas de entrenamiento? Os digo, lo que se llama inferencia, que esto ya una vez que se han aprendido los algoritmos, esos algoritmos se pasan a un móvil y se ejecuta, pero aquí en el modo de aprender cuáles son esos algoritmos correctos, cómo que tiene que ser esa red neuronal,
necesitamos máquinas muy, muy potentes y ya no valen con las CPUs. Aquí interviene un tipo de CPU especial que se llama GPU, que son unos procesadores especializados en hacer tareas matemáticas en comas flotante, que pueden hacer muchas tareas en paralelo y que funcionan muy bien para el tratamiento de imágenes o de voz. Entonces, esto lo fabrica la empresa esta NVIDIA, que es la que os he enseñado el vídeo, y nosotros en los sistemas de HPE incluimos sus tarjetas porque los sistemas de entrenamiento tienen que tenerlas. Los proveedores de la nube también te dan entornos de entrenamiento y ellos que tienen, pues en esos CPDs también tienen máquinas con este tipo de GPUs, que son las que nos permiten entrenar el sistema y sacar los algoritmos correctos en una red neuronal. Aplicaciones, pues lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la detección viendo imágenes, pues se ha enseñado al sistema a detectar cuando una imagen médica podría implicar un posible tumor. Pues bueno, se hace en el campo de la medicina, vídeo, el tratamiento de plagas de plagas en la agricultura y también todas las aplicaciones que queramos buscar. Y aquí, ¿qué profesiones? Pues analista de datos. En las empresas se están creando jefes de datos, o sea, jefes que manejen todos los datos. Los datos es una cosa, como os comentaba, importantísimo para las empresas. Lo más chulo son los data scientists. Estos tienen que saber mucho de matemáticas y de programación, pero es una profesión muy chula, ingenieros de datos, y también temas artísticos relacionados con los datos, de diseño y más, que bueno, pues luego lo comentamos, pero a ver, el campo técnico, yo os hablo de profesiones muy ligadas a lo técnico, pero es que hoy en día cualquier profesión va a tener la técnica a su lado, entonces no os vais a poder librar de ella, ¿no? El siguiente bloque ya más rápido es el cómputo en el extremo, que esto es, los datos, como comentábamos, se producen en un montón de sitios, en la tienda de Zara, en un hospital, en las fábricas, en el coche autónomo. Aquí lo que hay son sensores que son capaces de comunicarse unos con otros, de generar información y de producir respuestas. Entonces, esto es lo que llamamos el IoT, que es el Internet de las cosas, la capacidad que tienen las cosas para producir datos, información, comunicarse entre ellos y provocar respuestas. Y mucho de ese IoT, del Internet de las cosas, sucede en los extremos, en sitios pues donde es a veces difícil llevarse todos los datos a la central, y eso es lo importante. En el coche autónomo tiene que procesarse esos datos ahí en el coche autónomo. No podemos esperar a llevarlo a un centro de datos a la nube, procesarlo y tener la respuesta. Tienen que tener sus propios sistemas informáticos ahí metidos. Nos pasa en las ciudades inteligentes, el poder tener sensores en las calles que sean capaces de optimizar el tráfico, los semáforos, lo que son las ciudades inteligentes, que es un concepto que también es muy interesante y que se está implantando en muchos sitios estas tecnologías. Para que os hagáis una idea de por qué no podemos llevar los datos, esto es una medida que se ha hecho en un vuelo de Boeing de 2 horas y media de duración promedio, con 2 motores. Cada uno de esos motores produce 20 teras de información en ese vuelo. Estamos hablando pues ya de esta magnitud. Que como las cifras, gigabytes, teras, pues si tenéis una tarifa de 8 gigas al mes en vuestro móvil, gastar esos datos os llevaría pues más de 1000 años. ¿Vale? O subir 26 millones de fotos de calidad alta ya, estamos hablando de 4 megas a Instagram. Si vemos la flota, pues ya las magnitudes tendríais que estar millones de años gastando esa tarifa. O sea, eso es para que os hagáis una idea de que los datos, de la magnitud y de que no podemos mandar todos estos datos a la central y que es una pena desperdiciarlos. Si somos capaces de procesarlos en el avión, podremos producir respuestas inteligentes, podremos optimizar un montón de cosas y podremos prevenir posibles accidentes. Con lo cual, el tratamiento de los datos es una cosa muy importante y que Boeing, por ejemplo, pues también está implantando, por supuesto. ¿Oportunidades en el extremo? Pues aquí, aparte de todo lo que hemos visto, programadores, informáticos, también aquí hay sistemas informáticos, importante el diseño de circuitos y el programador de microcontroladores, porque en el extremo hay muchos sensores que producen información y que tenemos que procesar. Pues en el diseño de esos sensores también tenéis un campo muy importante. Y también expertos en seguridad, que no hemos hablado de la seguridad. Todo esto es muy bonito, pero preocupa mucho la seguridad, porque si todo se basa en los sistemas informáticos, el asegurarlos es un factor muy importante para que sea un éxito. Y por último, blockchain. Blockchain, como ya se han contado, simplemente 3 slides. ¿Qué es blockchain? Es un registro digital inmutable, no es más que eso. ¿Cómo funciona?
Pues cuando un usuario quiere hacer una transacción, genera un bloque. Ese bloque va a una red de blockchain. ¿Y qué es esa red de blockchain? Ni siquiera son sistemas informáticos grandes. Vosotras, con vuestro PC, podéis tener un nodo de blockchain que entiende de la tecnología. Entonces, es una red, la que llama P2P, o sea, todos con todos, conectados, de usuarios que conocen en sus PCs los algoritmos de blockchain. De hecho, buscadlo y os lo podéis descargar. Podéis formar parte de un algoritmo de blockchain. Entonces, bueno, las empresas cuando lo adaptan, estos nodos los tienen dentro, no son nodos que podamos tener todo el mundo, pero, por ejemplo, la tecnología de Bitcoin son nodos que cualquiera puede tener. Entonces, este usuario genera un bloque, este bloque es validado, según, oye, tú eres válido, eres bloque de blockchain válido, y esto lo hacen estas máquinas y cuando dicen sí, lo insertan en una cadena de bloques, de manera que la cabecera tiene que coincidir con el pie, es como si hicieras un engarce de piezas. A partir de ahí no podemos cambiar ninguno de los bloques anteriores. De hecho, para Bitcoin, que es una de las grandes aplicaciones, las criptomonedas, que es lo que más se conoce, aunque veis aquí no se ve nada, pero hay multitud ya de usos y vais a ver uno que me hizo mucha gracia y lo he puesto, pues además tiene un premio tecnológico. Parece que Bitcoin se ha intentado hackear 3 veces sin éxito. O sea, es un algoritmo que es muy seguro y por eso se está pensando en la implantación de, por ejemplo, de contratos, transacciones personales, un montón Entonces, aquí, por ejemplo, que hablábamos antes, el tema legal es muy importante. El que tener una persona que diga, vale, pero esto cumple la legislación, pues es muy importante. Entonces, yo os he querido poner, esto es una foto mía en mi móvil de un pollo, el pollo campero de Carrefour. A Carrefour le han dado un premio tecnológico por la implantación de blockchain para la trazabilidad del pollo campero. Entonces, vosotros vais a Carrefour, escaneáis este QR y os va a salir esto, que es dónde se incubó el pollo, qué comió el pollo, entonces hasta dónde se mató y toda esa información del pollo, para que vosotros veáis que ese pollo era campero y todas esas cosas y llegue con seguridad al consumidor de que estás consumiendo un pollo campero de verdad. Entonces, es una aplicación de blockchain. Por eso os decía, ¿a alguien se le hubiera ocurrido la idea? No, a alguien se le ocurrió. Entonces, esto Carrefour lo quiere implantar en muchos más alimentos. Es un caso, pues la verdad que muy espectacular y no por eso es de nuestra vida diaria del pollo campero. ¿Qué podemos hacer para trabajar en blockchain? Pues sobre todo programador, ingeniero de calidad. Hay una figura que es ingeniero de blockchain y consultor. Aquí el consultor es muy importante porque la tecnología de blockchain es muy complicada, pero ¿cómo lo aplico? ¿Dónde puedo sacar yo? Pues eso te lo tiene que decir alguien que tenga mucha experiencia, que haya participado en proyectos. A veces lo difícil no es aplicar la tecnología, bueno, no a veces, siempre. Lo difícil no es aplicar la tecnología, es sacar la idea y ver dónde la tecnología puede hacer aflorar tu idea y llevarla a la práctica. Y todo está interrelacionado. El extremo tiene sistemas informáticos que procesan Big Data. O sea, en muchos de los proyectos, cuando un cliente nos pide una solución para su problemática, no vamos a hacer solo cloud o vamos a blockchain, sino que muchas veces es un conjunto de todas las cosas. Bueno, y por último, y acabo mi presentación, permitidme un consejo, que de los consejos, bueno, pero permitidmelo, es ponerle pasión a todo lo que hagáis. Y si en el campo tenéis una vocación tecnológica, no dejéis que nadie os diga, no vais a poder con eso. Seguid adelante, luchad por vuestros sueños, porque en mi persona, y lo he visto muchas veces como espectadora, cuando las cosas salen bien, cuando la gente triunfa es porque pone pasión en lo que hace. Tenéis toda la vida por delante, seguro que unas mentes estupendas, por eso estáis en este programa, y la pasión es lo que te hace al final ser único, diferente y triunfar. Y una vez más agradeceros la atención, vuestra asistencia, y ha sido de verdad un auténtico honor y placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.